Que Dios les bendiga, hermanos, en este domingo tan especial. Les habla el pastor David Lamadrid y hoy en este día quiero leer la palabra del Señor en Romanos capítulo 2, versículos del 1 al 16. Dice la palabra de Dios: por lo cual eres inescrutable, oh hombre, quien quiera que seas. Tú que juzgas, en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas según la verdad. ¿Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que hacen y hacen lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios? ¿O menosprecias las riquezas de tu benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para todo el día, y de la ira de la presencia del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme sus obras, vida eterna a los que, aprovechando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no desobedientes a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay excepción de personas para con Dios, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismo, mostrando las obras de la ley escritas en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles, a diferenciándoseles sus razonamientos, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Que Dios les bendiga en este domingo. Hoy es un día muy especial en el cual vamos a estar meditando en la palabra de Dios, y quiero decirles, queridos hermanos y amigos, que Dios tiene un propósito especial para cada uno de ustedes hoy en este día. La justicia de Dios. Esto es el tema que vamos a mirar hoy en este día. La justicia de Dios. Dios es juez justo, el cual nos juzga de acuerdo a nuestras acciones, y nos ama tanto y es tan cuidadoso de que quiere que sus hijos no hagan injusticias. En el capítulo 1 de Romanos nos habla del que se juzga a sí mismo. La persona que se juzga a sí mismo por él mismo, a sí mismo se está juzgando. Esto lo hablaba el apóstol Pablo en el primer capítulo de Romanos, que lo vimos la semana pasada, en donde hace hincapié en que la persona que juzga a uno mismo se está juzgando. Y hoy en este día vamos a hablar acerca de la justicia de Dios, de que el único que puede juzgar a las personas, el único que puede juzgarnos a nosotros mismos como cristianos, como iglesia, es el Señor. En primer lugar, vamos a ver el hacer lo mismo. Cuando tú juzgas a una persona, tú mismo te estás juzgando. En el versículo 3 de Romanos nos habla de que nosotros, al hacer juicio contra una persona, a nosotros mismos nos estamos juzgando. Cuando apuntamos a una persona con el dedo, recuerden que tres nos están apuntando a nosotros mismos.
Por lo tanto, no debemos de juzgar a nadie, no exigir a otros que hagan lo bueno si tú no lo haces. A veces queremos exigir a las personas que hagan las cosas buenas cuando nosotros no las estamos haciendo. A veces a nuestros hijos les decimos, haz esto, haz lo otro, pórtate bien, haz las cosas bien, pero nosotros no les estamos dando un buen ejemplo. Y asimismo también a nuestros vecinos o hermanos de la iglesia o a nuestras amistades. A veces le decimos a la gente, no hagas eso, pero nosotros también lo hacemos. Por lo tanto, no exigir a otros que hagan lo bueno si nosotros no lo hacemos. Haz cambios en tu vida y después predícalos. Cuando tú estés seguro de dar un consejo, dalo con el ejemplo. Lucas capítulo 6, 42, dice la palabra de Dios, ¿o cómo puedes decir a tu hermano, déjame sacar la paja que está en el ojo tuyo, no mirando tú la viga que está en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. Y esta es una realidad de lo que nos dice Lucas. ¿Cómo podemos nosotros decirle a una persona, déjame quitarte la viga de la pajita que traes en tu ojo? En otra versión dice, déjame sacar la mota que está en tu ojo. Esa basurita pequeñita, cuando nosotros tenemos una viga atravesada que no nos deja ver más allá de nuestros ojos. Por lo tanto, Lucas nos hace hincapié en que no debemos nosotros de tratar de que las demás personas hagan cosas que nosotros no las podemos hacer. Por eso dice también, déjame sacar la paja que esté en el ojo de tu hermano. Primero saca de la viga y después podrás decirle, déjame sacarte la paja que está en tu ojo. Qué importante es, ¿verdad?, que nosotros podamos predicar con el ejemplo. La iglesia debe someterse a las reglas de Dios para poder influenciar en la sociedad. Una iglesia debe dar un buen testimonio dentro de la iglesia y fuera de la iglesia, dentro de la casa, fuera de la casa, para que así podamos predicar la palabra de Dios con hechos, que la gente pueda ver nuestras buenas obras y que quieran ellos también ensayar, practicar las obras que nosotros estamos haciendo, porque nosotros somos un reflejo de la sociedad. La iglesia es un reflejo de Dios. Nosotros debemos de reflejar a Dios, debemos de representar a nuestro Dios en donde quiera que andemos. Somos embajadores de Cristo, y un embajador, ¿qué es lo que hace? Un embajador representa a su país en el lugar donde él está. Entonces, si nosotros somos cristianos fuera de la iglesia, ¿a quién representamos? A nuestra iglesia, a nuestro Dios, a la palabra de Dios, a lo que creemos. Por lo tanto, la iglesia debe someterse a las reglas de Dios para poder tener una buena influencia fuera de la sociedad, fuera de la iglesia, adentro de la sociedad, en las escuelas, en donde están nuestros hijos, en donde quiera que nosotros vayamos, podamos ser representantes genuinos y verdaderos, y lo que nosotros digamos que pueda tener validez en donde quiera que andemos. Qué importante, ¿verdad? No saber o saber hacer lo bueno y no hacerlo nos hace más culpables. Si tú sabes hacer las cosas buenas, si eres un cristiano, una cristiana, y sabes hacer lo bueno, sabes predicar la palabra, pero no lo haces, entonces eres más culpable que aquellos que no lo saben. Hay gente que se porta muy mal, que dan mal testimonio, pero no conocen las cosas de Dios, no saben lo que es bueno y lo que es malo. Están como la gente de Nínive, que dice la palabra que no sabían distinguir entre su mano izquierda y su mano derecha. Y una persona que no sabe hacer eso, entonces no tiene condenación.
Pero los cristianos que conocemos de Dios y que sabemos hacer lo bueno, entonces tenemos que hacerlo, porque si no lo hacemos, estamos incurriendo en una gran falta, porque el Señor nos manda a que hagamos lo bueno dentro y fuera de la iglesia. En segundo lugar, Él castiga a los que practican la maldad y recompensa a los justos. Eso lo dice el versículo 7. El Señor castiga a los que practican la maldad, pero recompensa a los justos, porque tenemos un Dios que es justo, un Dios que es especial, un Dios que no comete injusticia. Los justos son los que han sido justificados por la fe, hacen lo correcto según la norma de Dios. Todo lo que está correcto, ellos tratan, se impulsan, se motivan para hacerlo. Oran de una manera especial al Señor para que Él les dé sabiduría y puedan hacer las cosas justas. ¿Qué es lo justo? Hacer lo que está bien delante de Dios, estar en contra de las injusticias, estar en contra de que se cometan maldades, de que se cometan cosas que no están bien delante de Dios. Eso es una persona justa, y los justos son los que han sido justificados por la fe y hacen lo correcto según la norma de Dios. El apóstol Pablo, en el libro de Colosenses, en esta carta, le dice a la gente de Colosas, capítulo 1, versículo 23, en la primera parte: si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin movernos de la esperanza del evangelio que habéis oído. Aquí el apóstol Pablo está motivando a los hermanos a que permanezcan fundados y firmes en la fe. Y así es como hoy es una invitación también para nosotros como iglesia, que hemos sido fundados en la fe, que caminemos en la fe, que permanezcamos en la fe, que creamos al Señor y que tengamos esa fe para poder continuar adelante en la vida, para poder hacer cosas que solamente con la fe se pueden lograr. Recuerden que sin fe es imposible agradar a Dios. Si tú quieres agradar a Dios, entonces tienes que permanecer firme en la fe y sobre todo no movernos de la esperanza del evangelio que hemos oído. Ese evangelio que significa buenas nuevas de salvación, que es la que va a salvar al mundo. El evangelio predicado de una manera especial, con fe, con esperanza, es la que da la salvación a las personas que no conocen al Señor Jesucristo. Los que buscan en la inmortalidad lo hacen por la gracia mediante la fe. Todos aquellos que buscan al Señor por medio de la inmortalidad lo hacen por gracia mediante de la fe, porque la fe es la que nos motiva, la que nos mueve a seguir adelante. Sin fe, dice la palabra, que es imposible agradar a Dios, pero tenemos que tener esa fe práctica, no una fe muerta, no nomás decir yo tengo fe, pero no pasa nada en mi vida, nada me mueve a seguir adelante, a tener cambios en mi vida, nada me está moviendo. No, esa fe está muerta. La fe que el Señor quiere que nosotros tengamos como iglesia, como cristianos, como individuos. Y yo te digo a ti, querido amigo también, que nos ves por este medio, que confíes en el Señor, que tengas esa fe que mueve las montañas y esa fe práctica que el Señor quiere. Los que practican la maldad son egoístas, desobedecen la verdad y se deleitan en la injusticia. Hay gente que se deleita en las cosas malas, haciendo cosas malas, haciendo injusticias, haciendo cosas que no están bien delante de Dios, que no están bien dentro de la sociedad, que no están bien dentro de la justicia. Hacen cosas negativas y se gozan, se gozan. Es gente que tiene una mente mala, una mente pervertida, una mente que no los deja
hacer las cosas que están bien delante de Dios. Y este tipo de personas a Dios no le agrada. Y los que practican la maldad son egoístas. Hay gente egoístas que desobedecen la verdad y se deleitan en todas las cosas malas. ¿Por qué? Porque ellos siguen el camino del mal, no siguen el camino del Señor. Y el Señor un día los va a juzgar, un día va a estar con ellos y van a sufrir el grande juicio de Dios. Por eso, si tú eres una de esas personas, debes de arrepentirte para que el Señor cambie tu corazón, cambie la perspectiva de tu vida y puedas irte en la dirección de Dios. Y yo te animo para que le entregues hoy en día al Señor tu egoísmo y le digas: Señor, cámbiame mi egoísmo. Yo quiero ser una persona justa. Yo quiero dejar la maldad. Yo quiero dejar de practicar las cosas malas y quiero obedecer tu verdad. En Juan 14:6 el Señor dice: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Jesús es la verdad. Jesús es el camino, querido amigo, querido hermano, al cual nosotros debemos de seguir para caminar en la verdad y para ser personas justas, que estemos haciendo justicia en este mundo. Dios es justo, que da su pago según lo merecen. Él nunca ha cometido injusticias. El Dios de la Biblia, el Dios que nosotros predicamos como iglesia, es un Dios que nunca ha cometido injusticias. Fue a la cruz del Calvario nuestro Señor Jesucristo por injusticias. Claro, Él vino a cumplir con un plan maravilloso. Sin embargo, fue injusto lo que le pasó a Él. Pero Él para eso vino, para pagar por los pecados tuyos y míos y de toda la humanidad. En último lugar, ¿quiénes perecerán? ¿Quiénes perecerán? Todos los que continúen en el pecado y no se arrepientan. Todos aquellos que continúen pecando, que quieren pecar y que quieren seguir pecando, todas esas personas van a perecer si no se arrepienten. Todo aquel que no se arrepienta va a perecer y va a ser juzgado por Dios. También tienen el conocimiento del bien y del mal. Todo el mundo, desde que empezó la humanidad, ha tenido el conocimiento del bien y del mal. Todos hemos conocido desde pequeñitos, desde que tuvimos uso de razón, lo que era bueno y lo que era malo. Dios hizo al ser humano con esa inteligencia para poder definir lo que era bueno y lo que era malo. Los creyentes debemos de llevar el evangelio a aquellas personas que no lo conozcan. Todos aquellos que no conozcan el evangelio, y hoy en día se está predicando la palabra de Dios en muchos lugares, casi por todo el mundo, y yo sé que faltan muchos lugares todavía por alcanzar, pero la iglesia debe de predicar la palabra de Dios y alcanzar a aquellos que no conocen al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Los creyentes debemos de llevar esas buenas nuevas a todos aquellos que no conocen al Señor. El Señor, cuando anduvo aquí en la tierra, Él juntó a 12 personas. Algunos eran pescadores, otro era médico, otros eran agricultores, pero Él escogió a una gama de hombres para que predicaran la palabra de Dios. En Mateo capítulo 4, versículo 9, dice: y les dijo: venid en pos de mí, y los haré pescadores de hombres. Claro, Pedro entendió muy bien este término, y algunos de los discípulos que eran pescadores les dijo: vengan y los voy a hacer pescadores de hombre. Ya no van a ir más a pescar, ahora yo los voy a llevar a pescar hombres. ¿Y qué significaba esto? Ir y predicar la palabra de Dios
a toda criatura, a todos los pueblos donde ellos iban caminando. Todos tendrán la oportunidad de escuchar el Evangelio y arrepentirse de sus vidas, del pecado, y confesar a Cristo después de la muerte. Ya que después de que una persona muera, ya no va a tener otra oportunidad. Cuando una persona se le predica la palabra y no acepta al Señor Jesucristo como su Salvador, entonces después de muerto ya no va a haber una segunda oportunidad. El Señor nomás va a dar una oportunidad para que la gente se arrepienta, y todos aquellos después que mueran ya no van a tener esa segunda oportunidad. Van a ir al infierno por no haber aceptado al Señor, y los que sí acepten a Cristo en su corazón van a ir a las mansiones celestiales que el Señor ha preparado. Cristo viene a juzgar la vida y las acciones de todos los seres humanos. Nosotros como cristianos no tenemos la facultad de juzgar, solo de predicar y de hablar la verdad que es en Cristo Jesús, y el que puede salvar a la humanidad de todos sus pecados y vivir una vida diferente. Querido amigo y querido hermano, en esta tarde tan especial, yo te invito a ti para que, si tú no has aceptado a Cristo en tu corazón, le abras la puerta de tu corazón al Señor. Dile: Señor, yo me arrepiento de todos mis pecados, y yo te quiero invitar a mi corazón para que tú vengas a morar dentro de mí. Te acepto como mi único y suficiente Salvador. Si tú haces esto, créeme que el Señor va a venir a tu corazón. Y quiero hacer una oración si tú quieres aceptar a Cristo. Cierra tus ojos ahí donde está y repite conmigo esta oración. Señor Jesús, vengo delante de ti, me arrepiento de todos mis pecados y te acepto en mi corazón. Ven a mí, Señor, perdona mis pecados y límpiame de todo mal. En el nombre de Jesús, amén. También quiero orar por ti, querido hermano y hermana, tú que eres parte de nuestra iglesia, y si no eres también, si eres algún invitado, te invito a orar. Pon delante de Dios tus peticiones. ¿Cuál es la petición que tú tienes hoy delante del Señor? Vamos a orar para que el Señor te ayude y conteste esta petición que tú tienes delante del Señor, conforme sea su santa y divina voluntad. Señor, te doy gracias por este día, y Señor, yo sé que nosotros no vamos a juzgar a nadie, sino que nosotros estamos para ayudar y para predicar tu palabra a todo aquel que cree. Yo te pido, Padre, por cada petición que tienen mis hermanos, mis hermanas, hoy en este domingo. Yo te pido, Padre, que tú las contestes conforme sea tu voluntad. Bendice la iglesia, Señor, de Chanten Hill. Bendice a cada familia representada. Bendice a cada uno de los que están escuchando y viendo este programa, esta predicación. Y te pido, Padre, que tú contestes cada una de sus peticiones. Si alguien está enfermo, si alguien no tiene trabajo, si tienen alguna necesidad, yo te pido que tú, Señor, contestes. Y si alguien está también, Señor, esa necesidad de papeles migratorios, que tú, Padre, obres en emigración para que puedan obtenerlos. Y si alguno tiene necesidad económica, yo te pido que tú se la suples. Gracias, Padre bendito. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Hermanos, que Dios les bendiga, que Dios les guarde, y espero que pasen un feliz domingo, y también nuevamente feliz Día de las Madres a todas las mamás. Que Dios les bendiga y un saludo a todos.